Hoy en día los videojuegos son un medio de entretenimiento muy utilizado, sobre todo por niños hasta adultos. Entonces, de allí se han surgido algunos problemas en los cuales se supone que influye la utilización de videojuegos. Para aclarar esto, debatiremos con los siguientes integrantes: Fuentes Carrillo, Moisés Abraham y Ramírez Flores Fernando en contra, y Joel Vázquez Salcedo a favor. Videojuego Natural Selection, error o acierto. Cada uno de los integrantes tendrá 45 segundos para responder la pregunta. Iniciamos por Joel Vázquez Salcedo, del lado a favor. ¿Los videojuegos generan violencia? Los videojuegos generan violencia tanto en su entorno virtual como en el real. Es muy común hasta haber visto un niño que al jugar un videojuego se llega a hartar y empieza a gritar. También se ha llegado a ver casos de que ciertos individuos que han causado tiroteos han sido influenciados por los mismos. La palabra a Ramírez Flores Fernando. Bueno, los videojuegos, por más violentos que estén, no generan violencia. De hecho, se hizo un experimento en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, donde a partir de un videojuego se hicieron 4 versiones del mismo, una con el contenido más violento y el nivel de dificultad más alto, y una donde los dos estaban por debajo. Y se le puso a jugar a unas ciertas personas, y después de que jugaran este videojuego, cada uno le tocó una versión para jugar. Se les puso a hacer un ensayo donde redactaban sobre el aborto y se les devolvió el ensayo con críticas muy malas donde le decían que era basura, que eran lo peor que habían leído, para ver cómo reaccionaban las personas. Y a todos, bueno, hasta las personas que jugaron el videojuego más violento, ellos todos reaccionaron de la misma forma, o sea, ninguno se molestó, nadie recurrió a la violencia, por lo más violento no te va a llevar hacia este tipo de tendencias. Ok, se acabó el tiempo. Siguiente pregunta. ¿Es correcto que los niños tengan fácil acceso a los videojuegos? La palabra es para Joel. Este mundo cada vez más virtual es muy complicado que los adultos estén cada vez más vigilando a los niños. Es muy fácil que un niño consiga videojuegos. Por ejemplo, en la plataforma Steam, nada más para ingresar a un videojuego para adultos, solamente puedes llegar a mentir con tu edad. Es relativamente sencillo conseguir videojuegos, tanto violentos como sencillos. Por eso se deben de aumentar las restricciones para evitar que esto suceda cada vez más. Esto es muy complicado al hacerlo para adultos. Cada vez los adultos tienen que trabajar más y los niños se ven afectados por ello, viéndose más inmersos en este medio, poniéndolos en riesgo para su integridad, pudiéndole causar traumas, hasta problemas de ansiedad a los niños por ver situaciones muy grotescas y dantescas en este medio. Ok, la palabra ahora es para Fuentes Carrillo Moisés. Como sabemos todos, todas las cosas tienen un pro y un contra, pero recientemente datos científicos comprueban que es correcto que los niños tengan fácil acceso a los videojuegos, porque a temprana edad los niños experimentan el conocimiento y a edades más adultas no tienen problemas en explorar estos conocimientos. Además, un videojuego trae consigo muchos beneficios. Por ejemplo, mejora tus habilidades cognitivas, enriquece las capacidades de la lógica, deducción y razonamiento. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El nivel de violencia es un factor que puede alterar la conducta de un niño? La palabra es para Joel. Esto se puede ver, como ya lo había comentado anteriormente, que un niño cuando puede llegar a perder un videojuego es muy común que a veces se empiece a gritar o maldecir, o que llegue a visualizar sus agresores en un videojuego, porque el videojuego genera una postura de poder que puede sentir el niño. Por eso se relaciona mucho con los tiroteos. Personas que han sufrido bullying, que generan así de que odio hacia las personas, pueden llegar a visualizar a las personas que los agredieron en el videojuego y fingir que, es esta persona que los mataron. Este comentario se llegó a realizar para
el tiroteo de Columbine, porque las personas que realizaron el tiroteo eran muy fanáticas de Doom. Ok, tiempo. Así. La palabra ahora es para Ramírez Flores Fernando. No hay relación. De hecho, por más violento, como había dicho, que esté el videojuego, no va a cambiar la conducta. Lo que cambia el comportamiento de un individuo es lo que lo rodea, el lazo familiar, con los amigos. Eso son lo que cambia a la persona. Si tú vives en un ambiente familiar en el cual es muy malo, eso te va a cambiar. Sin en cambio, no se le echa la culpa a los videojuegos cuando son los factores externos lo que cambian el comportamiento de un individuo. Por lo tanto, no se ha comprobado que el nivel de violencia en un videojuego esté relacionado con el comportamiento de un individuo. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Los videojuegos propician los tiroteos? La palabra es para Joel. Esto es muy relacionado y muchos medios los han llegado a hablar sobre el tema, de que los videojuegos llegan a causar esto. Es muy común que varias personas que han realizado tiroteos estén muy influenciadas por este medio, como por ejemplo el tiroteo de Columbine y algunos otros diversos tiroteos. También se llega a relacionar esto porque el grado de violencia en los videojuegos se puede relacionar mucho. También hay algunos videojuegos que retratan tiroteos, como por ejemplo el videojuego Hatred, o también se pueden llegar a realizar tiroteos en el videojuego GTA San Andreas, o los diversos GTAs. Para Fernando. Empieza. Los videojuegos no propician los tiroteos. De hecho, es el gobierno el que le echa la culpa a los videojuegos por no asumir la responsabilidad. Porque en Estados Unidos la proliferación de las armas, eso ha hecho que a las personas se les sea fácil hacer uso de estas. Por lo tanto, el gobierno, al no asumir la responsabilidad, prefiere echarle la culpa a los videojuegos cuando no es así. Por ejemplo, en el gobierno mexicano, con el tiroteo que ocurrió en Torreón, Coahuila, le echaron la culpa de los videojuegos cuando el niño se referenció a la masacre de Columbine. Además, el niño vive en un narcoestado, por lo cual sus influencias no vinieron de un videojuego. Ok, siguiente pregunta. ¿El videojuego Natural Selection afectó directamente las acciones en el tiroteo de Torreón? La palabra es para Joel. Por lo que se llegó a informar por los medios como por el gobierno, se relacionó la masacre al videojuego Natural Selection. También por los mismos se llegó a determinar de que por conversaciones y entrevistas a los amigos o cercanos del niño, el día anterior del tiroteo, el niño empezó a hablar sobre el videojuego, así como las declaraciones que hizo el gobernador sobre la situación que llegó a pasar en el tiroteo de la escuela. ¿Estuvo ok? En primer punto, las principales responsables de este tema son el gobierno, porque el gobierno quiso deslindarse de ese tema señalando como los presuntos culpables o el culpable el videojuego, esto trayendo como consecuencia una salida fácil y no enfocado, no vieron atrás de esto cuál era el problema, porque según notas dicen o hacen referencia que el niño sufría cierto maltrato escolar, sus padres vivían en violencia, sus padres estaban metidos en ciertos actos delictivos y esto es lo que propició principalmente a que el niño actuara de esa forma. Tiempo. Siguiente pregunta. ¿Los padres de familia deben vigilar el tipo de videojuegos que usan sus hijos? La palabra es para Joel. Efectivamente, los padres deben de vigilar qué videojuegos llegan a jugar los niños. O por ejemplo, pueden llegar a jugar videojuegos que pueden llegar a ser muy fuertes, como por ejemplo GTA, o diversos videojuegos como Hatred, el videojuego antiguo Postal. Y también es muy común que niños lleguen a tener estos en sus manos, o que lleguen a pedir estos videojuegos y los padres indulgentemente les digan que sí, que pueden comprar el videojuego, pueden tener el videojuego, solamente para deshacerse de esto, lo cual es una aberración que podría causar que un niño pueda desarrollar un trauma
o tener pesadillas al jugar una cierta parte de un nivel de un videojuego, porque hay escenas que pueden llegar a ser muy fuertes. Tiempo. La palabra ahora es para Ramírez Flores Fernando. El que un niño tenga acceso a los videojuegos más violentos, de hecho, es muy difícil, ya que si un niño tiene una computadora, requiere de ciertos conocimientos para instalar programas, los cuales un niño no puede. Entonces, los programas o juegos disponibles que tiene un niño, de hecho, son los más amigables, o sea, que te enseñan la educación. Por lo tanto, un niño sí sería que fácil que tuviera acceso a estos tipos de videojuegos. Por lo tanto, el padre no sería tan responsable del contenido que consuma su niño cuando el catálogo de videojuegos que está disponible para este menor de edad es muy amigable con el niño y no los videojuegos violentos que son muy difíciles de descargar, incluso para un adolescente. Tiempo. Siguiente pregunta. ¿Se deben censurar los videojuegos? La palabra es para Joel. Los videojuegos se deben de censurar y es muy común que se lleguen a censurar dependiendo de cada país. Puede ser que en un videojuego no sea considerado ofensivo que en una parte realice una acción de un personaje, pero en otro país puede ser que sea muy, muy ofensivo que realice esta acción, como por ejemplo en Rusia. En Rusia censuran todo lo que tenga que ver con homosexuales. En Australia censuran mucho la violencia y esto ha favorecido mucho a que la censura prolifere y pienso que es una postura muy razonable la censura para que personas no se vean afectadas o traumatizadas por algún acto en un videojuego. Tiempo. La palabra ahora es para Abraham. Garantizando los videojuegos no deben ser censurados, ya que nosotros vivimos en una sociedad violenta, no por los videojuegos, sino porque más allá de esto estamos bombardeados por imágenes, hechos violentos, desde que se miran en televisión, periódicos, y no puedes tú enfocarte en censurar un videojuego, porque no todos son disque violentos, porque sabemos que muchos videojuegos ayudan en tus conocimientos, ayudan a que tengas mejor razonamiento y lógica. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se deben prohibir los videojuegos? La palabra es para Joel. Se han llegado a prohibir múltiples veces los videojuegos en algunos países, como por ejemplo el caso de GTA V fue censurado, fue prohibido en Australia y en otros países. También se ha llegado a prohibir videojuegos como Hatred, en algunos países es ilegal jugarlo, o el videojuego Rapidly, que es un simulador de violaciones. También otros videojuegos han llegado a sufrir cierto grado de prohibición en algunos países. Y es correcto que se prohíban algunos videojuegos que puedan influir en la sociedad para que realicen actos indecentes. La palabra es para Fernando. Existe un gran catálogo de videojuegos, así como hay películas que son violentas, infantiles, de comedia, así hay videojuegos que existen diversos catálogos de este tipo de videojuego, por lo tanto no se deberían prohibir, porque cada quien consume lo que le gusta. Además, si ya se le pusieron lo que son las clasificaciones, o sea, restringiendo lo que son las edades, ya existe un medio de censura para ese tipo de videojuegos. Por lo tanto, ya prohibirlo ya será como cruzar la línea, o sea, cada quien consume lo que le gusta, existe un gran diverso catálogo de videojuegos, por lo tanto, prohibirlo sería un error. Ok. Siguiente pregunta. ¿El que un niño presente conductas violentas es debido a que utiliza videojuegos violentos? La palabra es para Joel. Es muy visto que niños lleguen a realizar actos violentos o comentarios muy, muy ofensivos al perder en un videojuego o relacionan sucesos de su vida a un videojuego, inspirándose en acciones de, digamos, del
del avatar que tienen que seguir. También es muy visto en los videojuegos de que se fomente acciones violentas, como por ejemplo en el videojuego GTA V. En una parte del videojuego se realiza una tortura, aunque esta se puede llegar a omitir. Es nada más presionando un botón puedes aceptar y hacer la tortura para que un personaje hable sobre una situación de un enemigo del personaje. Y esto puede fomentar a que los niños realicen acciones que sean de muy, muy poco éticas. Y esto se puede llegar a ver tanto en tiroteos como en comentarios que niños pueden llegar a hacer. Ahora la palabra es para Abraham. Claro que no es correcto esto. Esto hace, según la última investigación hecha por la Universidad de Oxford hace referencia a que no porque tú jugar juegos violentos, tú vas a tener una conducta violenta. Esto hicieron un dicho experimento social donde 2008 jóvenes entre edades de 15 y 20 años participaban en videojuegos de este tipo y tuvieron como resultado que las personas que jugaban este tipo de videojuegos no eran agresivas o de ese índole. ¿Existe una relación entre el nivel de violencia que presentan los niños y el tiempo invertido en jugar videojuegos? La palabra es para Joel. Esto es afirmativo porque mientras más un niño esté interactuado con un entorno violento, este se volverá más violento. Es muy visto que cuando un niño crece, y puedo confirmarlo, de que cuando uno se experimenta una cierta emoción por mucho tiempo, esta se queda grabada en la mente. Como por ejemplo, cuando una persona esté muy influida con un acto de violencia o ha sufrido un traumatismo muy grave, puede llegar a desarrollar cuadros de psicosis, como por ejemplo estrés postraumático. Y en cierto grado los niños pueden llegar a tener esto al ver una situación muy, muy cruel o muy ofensiva durante un videojuego. O también pueden ser inspirados por esto a realizar las dichas acciones. La palabra es para Fernando. Tanto el nivel de violencia que presenta un videojuego, así como el uso frecuentemente de parte de un niño, no afecta directamente a lo que es el comportamiento del niño. Así como mi compañero habló del estudio realizado por la Universidad de Oxford, ese mismo estudio nos habla sobre que el tiempo invertido en jugar un videojuego no te cambia. Son los factores externos los que te hacen, te moldean. Si un niño vive en un ambiente sano, no le va a pasar nada, no va a atender a conductas violentas, por más que juegue un videojuego. Ok. Ok, entonces la conclusión es, cada persona es responsable de lo que hace, de lo que juega. En ocasiones los niños son muy influenciados por los medios, pero también tiene que ver mucho el entorno en donde viven y en el que se desenvuelven. Por lo tanto, no es correcto ni incorrecto culpar a los videojuegos.